Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Queridos amigos divagadictos y divagaoyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Divagancias en el que vamos hoy, con el lujo de detalles que nos caracteriza a nosotros, a continuar el tema que habíamos desarrollado en la anterior sesión, en el anterior programa, que son los hombres que, bueno, cuando decimos hombres, nos referimos al género humano, lo cual incluye hombres, hombres y todo, que cambiaron el mundo. Ubres, no vayas a decir Ubres que cambiaron el mundo. No, Y pero ustedes acaban de escuchar, como diría Emilio, a mi contertulio de este fabuloso programa, que es don Miguel Delgado Esteves. divagadictos y divagaoyentes del mundo, uníos. Oh, ya sé de qué personaje vas a hablar. ¿Quién es ese? Marx, Carlos Marx, en su manifiesto del Partido Comunista. Ese es un personaje que independientemente de las diferencias que podamos tener conceptuales, pero es un hombre que es muy importante en la historia de la humanidad. Absolutamente. Sí, Absolutamente. sí, porque el hecho de que cuando hizo el manifiesto comunista y cuando hizo toda la teoría que deviene en el socialismo y bueno, ya el socialismo, ya eso venía antes. De esto me estoy metiendo en camisa de 11 varas porque el politólogo eres tú. No, pero te has metido bien ¿Sí? porque, claro, digamos, Marx ha sido o sea, el pensamiento marxista ha servido de base al movimiento socialista, a la revolución rusa, Bolchevique, a la claro. revolución cubana y algunas otras revoluciones que, aunque no apliquen el pensamiento marxista, lo citan y lo nombran, pero no lo ponen en práctica, porque Marx, digamos, lo que uno pueda decir de su pensamiento, lo compartas o no lo compartas, Marx fue un teórico de un brillo impresionante. Sí, Eh, claro, claro, Nada más y nada menos que su obra Das Kapital, el claro. El Capital, capital, claro. que cuando uno se mete a leerla, ahí hay que tener como un conocimiento profundo de economía para entender los términos que utiliza Marx para hacer el análisis y la crítica de la economía capitalista. Sí, en efecto. Tú sabes que dentro de esos personajes, y yéndonos por esta rama, ya nombraste a otro personaje que es muy importante, un hombre de los que cambiaron el mundo también, porque el hecho de haber nacido la Unión Soviética a raíz de todo lo que ocurrió con la revolución bolchevique del año 1917, 18, 18. 18 del calendario nuestro. Ok, ok. En el calendario calaboceño es en el año 17. Pero, pero el hecho de que Lenin, Vladimir Ilich, haya sido seguidor de las teorías filosóficas de Carlos Marx, y que eso quiso aplicarlo a que después aparecieron un personaje tan nefasto como Stalin, que yo no sabía que él no se llamaba Stalin, chico, él tenía otro nombre, pero no Él importa. era Joseph algo. Sí, era eh, algo, sí, un nombre ahí rarísimo, ¿no? Y muy ruso él, por cierto. Y y, pero viene de viene de Stal, que en ruso es acero. claro. Y él, Mira, aquí te tengo el nombre. ajá, Joseph Vissarionovich
Sabí. Oye, un tipo Con que se razón llame no lo así, hemos mano, no, nombrado. no puede ser buena gente. Uno que se llame No, así no puede no, ser buena tenía que gente. ponerse Stalin. No, para nada. No es Entonces, como uno que tiene nombre, Miguel, Laureano, que son nombres que, claro, 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 gente normal como tú y yo. sí, como Pero el uno. hecho, me interesa mucho esto porque estamos hablando del siglo XX, no estamos hablando Sí, sí, como en el programa anterior que hablamos de Homero, que es claro, personajes antes de Cristo, que hablamos de Jesucristo, aunque no en toda la extensión, porque si no eso es un programa completo de lo sí, que significó Jesús de Nazaret en la historia del hombre, o del caso de Mahoma, o de Gutenberg, o de personajes que son de muchísimos años antes que apareciera Lenin bueno, y antes Carlos Marx. Pero entonces llama la atención como estos personajes en el sí. siglo XX produjeron todo este alboroto en el mundo que, por cierto, aquí aplica también la cosa aquella que hablamos que el hombre ha escrito su historia con bombonas y bombonas de sangre, ¿no? Porque fue una Bueno, muertamentazón que Dios pero si estamos santo. hablando de Stalin, Stalin es uno de los grandes asesinos de la historia. Sí. Y Stalin mató a millones de rusos, una por la vía de las purgas y de los fusilamientos y de las cárceles, pero también por la vía de la política económica que aplicó, que fue un retroceso y para los campesinos significó una hambruna Ujú. espantosa. Sí, señor. De hecho, la esposa de Stalin, según cuenta bueno, y con estas cosas de la Unión Soviética, uno no sabe hasta qué punto está lo real y lo imaginario, pero cuentan que en una cena, ella en público se atrevió a decirle a Stalin, cuando estaban hablando de la situación económica de Rusia, ¿por qué tú no cambias la política económica? Y dicho esto, que todo el mundo la miró como diciendo, oh, oh, ella se levantó, se fue y se suicidó a sí misma ella. Autosuicidio. Fue un autosuicidio, Dios santo, yo la no señora de sé. Stalin. Y bueno, a ver, nadie se atrevía. Pues, hay una película muy simpática sobre la muerte de Stalin que tiene un, una visión humorística de la muerte de Stalin. Es interesantísima porque una de las cosas que relata allí y parece que tiene fundamento histórico es que cuando a Stalin le dio el beriberi que le dio en su despacho, que lo condujo días después a la muerte, todo el mundo escuchó afuera cuando se cayó, pero nadie se atrevía a entrar a su oficina sin que fuese solicitado por él. Entonces pasó como día y medio él ahí tendido en el piso sin auxilio. Y después cuando trataron de buscar a los médicos, hay que traer los mejores médicos de Rusia, alguien dijo, pues que hemos fusilado a todos. Qué barbaridad. Eh, Qué barbaridad. Chico, porque tú sabes que estamos ahorita viendo hombres que cambiaron el mundo, pero esto es una página, lo que estamos viendo, abriendo ahorita es una página bien oscura de la historia del sí, hombre. Porque sí. ha habido personajes que no es que cambiaron el mundo, bueno, estuvieron a punto de cambiar el mundo, pero siempre hay unos malos en la partida, pues. El caso Ujú, de Hitler, el caso ujú. de, ¿cómo se Mao, llama? Mao Zedong, el caso de Idi Amin, el de Uganda, sí. el caso de Muammar Gaddafi. Gaddafi, ¿cómo se llamaba el de Irak? Eh, Hussein. eh, Oye, Hussein. pero tipos que tenían un cementerio encima, Laureano. Totalmente, Era, totalmente. y, Gente muy cruel, gente que sus gobiernos, por supuesto, no tenían límites, no había, bueno, los valores, digamos, que conoce Occidente para que exista un sistema, primero, democrático, ajá. donde el voto sea efectivo y donde sea honesto y transparente la elección, donde haya poder, división de poderes, que es otra de las cosas centrales de las democracias modernas, Ujú. donde el poder esté repartido y que quien hace las leyes no sea el mismo que juzga sobre ellas
y no sea el mismo que administra el país, Ujú. que sean poderes diferentes. Y otro gran valor que es el respeto a la dignidad humana, a los derechos inherentes al ser humano, que son inviolables. Es decir, estos regímenes de los que nosotros hemos hablado son regímenes que pasaron siempre por encima del ser humano y de su dignidad y de su valor. Sí, Entonces, sí, es terrible. O sea, uno revisa la historia, esta página negra de la historia del hombre, donde de estos personajes que hemos nombrado, de Hitler a Amin, Gaddafi, Hussein, qué sé yo. eh, Esos personajes llegaron al poder de alguna manera y luego sí, se perpetuaron o pretendieron perpetuarse en el poder, y el perpetuarse en el poder significó que ellos tuvieron que utilizar algunas fórmulas, como por ejemplo no mantener enterada a la gente, el régimen de sí, terror, el miedo que producían, claro, los desmanes de muertes y torturas que utilizaron para mantenerse en el poder, la censura, bueno, dije la censura de prensa, que la gente no esté enterada, sí, las hambrunas, hay una cantidad, hay un vademecum sí, que utilizaban sí, estos personajes toditos sí, para, sí, hay lo para que, sí, 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 utilizar chivos expiatorios. Imagínate tú Hitler. Hitler le sí, cómo agarró, no, utilizó de chivos expiatorios a los judíos. Esos son así los es, malucos, no sé qué, los bla, 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 que nos están bla, bla, con los reales y bla, bla, etcétera. Y así te sí. topa. Eso lo utilizó también todos estos que hemos nombrado. Todos, Habían, Mao también, Mao con la revolución cultural, o sea, la cantidad de chinos que murieron durante el régimen de Mao equivale para Occidente como a 3, 4 países, porque claro, como los chinos son tan numerosos, también las mortandades en China fueron por numerosísimas. supuesto. Y, y lo cruel de todo esto efectivamente es que algunos de ellos incluso llegaron al poder por el voto popular, como es el caso de Adolfo Hitler. Claro. Adolfo Hitler fue electo en una votación en Alemania, pero inmediatamente que tomó el poder, utilizó el poder para desmontar toda la democracia alemana y convertirse en el caudillo, en el Führer, en el Claro, dueño claro, absoluto claro. de la nación alemana, sin cuya voluntad no se hacía nada. Claro, él que era segundo, utilizando una expresión muy nuestra, era el segundo de a bordo de, creo que era Hindenburg, ¿no? Ujú. Sí, Quien era cuando entonces Hindenburg era el presidente. presidente alemán, y él era el Sí, canciller y pues, ¡pam!, para afuera. afuera también. También tú te topas con personajes, por ejemplo, cómo asesinaron a personas de la manera más vergonzosa. Bueno, yo no digo que Sí, ningún asesinato sí. tenga vergüenza, ¿no? Siempre Pero hay serán algunos que son vergonzosos. especialmente Oye, crueles. crueles, o sea, lo que le Sí, hizo Hussein a sus yernos, yernos. a los Ujú. yernos. Entonces les dice, no, vale, vengan para acá, ustedes son panas míos. Y cuando llegan otra vez, porque ellos se habían exiliado, se habían ido del país, los hace volver con las esposas que eran hijas de Hussein, y entonces les dice a las hijas, se me divorcian de esos tipos, y las hace divorciarse, y al día siguiente los tipos estaban metidos en una bolsa negra, Sí. Y asesinados, lo pues. curioso, Miguel, Cónchale, qué es que bárbaro. todo eso pase y no suceda nada en el país, en el sentido de que la gente termina aceptándolo porque estos sistemas se basan en el miedo. Es Ujú. decir, mira lo que te puede, si esto le pasó a su yerno, ¿qué no me pasará a mí que no soy nada de él? O sea, Claro, si él es claro. capaz de matar al esposo de su hija, bueno, a mí me rebana y puede hacer cualquier me, cosa, me ¿no? convierte en carne mecha. Claro, y es una de las cosas terribles que tienen esos regímenes, que es la tortura. La Sí. tortura como instrumento para doblegar no solamente a quien está siendo torturado, sino doblegar a la sociedad entera. Es decir, que todo el mundo sepa lo que está sucediendo en esos lugares
para que nadie se atreva, ¿no? Ujú. Y bueno, el caso, por ejemplo, de la Alemania nazi con el holocausto de los judíos, que fue una cosa De realmente horror, atroz. claro. Es decir, fue un diseño sistemático para el exterminio humano. Y tú sabes que el caso de un socio de Hitler, que era Mussolini, Sí, y todos ellos sí, tenían unas características, sería interesante un psicólogo, bueno, me imagino, bueno, se han hecho análisis sociológicos y psicológicos sí, de estos personajes, pero el caso de Mussolini y de Hitler, a ellos les gustaba primero el culto a la personalidad de sí, ellos. sí, ¿Cuántas estatuas no derribaron de sí, Hussein? señor, ¿Cuántas de Gaddafi? ¿Cuántas de Mao Zedong? ¿Cuántas de todos estos personajes de Idi Amin? O sí, sea, de estatuas derribadas cuando salieron del poder, que claro, normalmente salían violentamente del poder. sí, Pero en el sí, caso de estos personajes, les encantaban los escenarios oceánicos. Un sí, 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 muñuño de gente, aquello, tú sabes, y con la sí, adoración por delante, la adoración, un culto a la personalidad, que era una cosa que, caray, uno dice, bueno, y estamos hablando de Hitler, estamos hablando de sí, sí, Mussolini, de estamos hablando de Mussolini, Mao sí, Zedong, estamos hablando de los sí, escenarios oceánicos y el culto a la personalidad, que era, claro. y, y, O y sea, co- por todas las ciudades de Alemania y en todos los lugares de Irak ajá, o en la Libia de Muhammad, era frecuente que tú encontraras en las calles vallas gigantescas con la cara del líder. sí, Eso sucedió también en la China de Mao. Es decir, la China de Mao sí, acaba con el imperio, pero sustituye la imagen del emperador por la imagen de Mao, sí, que es como un nuevo emperador. Entonces, sí, claro, lo que sucede con el culto a la personalidad es que eso eh, convoca lo más prerracional del ser humano, que es el líder eh, caudillo, el líder que no está porque tú hayas razonado en sus valores y en su capacidad para llevarlo al poder, sino es un líder que se basa casualmente en eso, en el carisma, el, en el momento en que estuvo en la oportunidad. O sea, por ejemplo, Stalin antes de morir, Lenin dijo, mosca con Stalin, sí, no le ¿verdad? vayan a dar el poder a Stalin, Sí, tengan señor. cuidado. ¿Y quién se apropia del poder? El que Eh, estaba en el momento oportuno, en el lugar adecuado y que pudo hacerlo, ¿no? sí. Ahora, yo te propongo algo, Laureano, porque estamos en divagancias hablando de hombres que cambiaron el mundo y estamos abrimos esta página tan oscura de la historia del hombre, donde el culto a la personalidad, la manipulación de las ideas, el miedo, el terror, las hambrunas, todos Sí. los temores pues, que puedas tener en torno a que esa persona se perpetúe o que se haya perpetuado en el poder, caso de Hitler, Palante, hasta Gaddafi, Hussein, que hace nada. Este, Mm. pero yo te propongo, porque ya yo estoy así como un poco engrinchado con esos tipos. Sí, ¿Por qué no sí, hablamos de hombres que cambiaron el mundo, pero para bien? me parece. Oye, ¿Eso lo porque es hacemos que ahora y o ya estamos cerca de nuestra no, vamos a primera? seguir dándole, vamos a dar, nos quedan 4 minutos de esta parte Ah, de no, divagancia, pero no, no, vamos a claro. meterle a la palangana para contrarrestar esta cuerda de bicho. Bueno, vamos a Ajá. comenzar por nuestra tierra. Podríamos hablar de De- Simón Bolívar, ese es un personaje que es importante, sí, señor. que, bueno, si bien fue un guerrero, que todo guerrero tiene siempre un lado oscuro, por decirlo así, pero fue para América el emblema de la libertad, de la posibilidad de construir repúblicas independientes. Y Ujú. claro, el sueño de Bolívar un poco no se cumplió, porque Bolívar al final decía, de toda esta lucha nosotros lo único que hemos logrado es la independencia, pero nos falta lo esencial, que es constituirnos como ciudadanos, que es un poco lo que dice en el discurso de Angostura. Claro, claro, claro. Simón Bolívar es un personaje, chico. Yo una vez dije que a mí me hubiese gustado conocer a dos tipos. Con él así de ¿Quiénes? pana, ¿no? De, mira, oye, cónchale, chico, mira, Simón.
y uno es Simón Bolívar, y el otro es Jesucristo. Chico, a mí sí me hubiera gustado conocer a ese señor. Sí, sí. Bueno, es que lo bueno de Jesucristo es que tienes la posibilidad, ya estoy aquí como predicador, tienes la posibilidad de conocerlo, porque cada vez que te encuentras con él en su evangelio, eh, tienes un modelo de vida y un encuentro. Es decir, él camina contigo a tu lado, no es un personaje Estás predicando ya. predicando. Sí, yo Hermano, sé bien. conviértete, toma el camino de la perfección Yo sabía que, espiritual yo que sabía te que va me a dar. ibas a salir con eso. Pero, pero de verdad, Ah, pero te digo que lo digo en serio, está no, contigo y te yo acompaña. sé que me lo estás Sí, diciendo en serio. Pero no vamos, yo no quiero hablar en es verdad. serio. No, no, pero Pero hay, además todos nos acompañan, Miguel, porque Bolívar claro, también claro, claro, nos claro. acompaña. Es decir, nosotros somos herederos de lo que él hizo. Y Mira, por cierto, ya que estamos hablando de Bolívar, uno de ajá, los personajes que hemos nombrado anteriormente, por ejemplo, Carlos Marx, no le tenía ninguna simpatía a Simón Bolívar. De hecho, escribió un artículo para una enciclopedia donde hablaba pestes del Libertador. así es Por la eso que hay, cosa. así, sí, 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 cómo no. Y por eso a Mira, veces ser marxista y ser seguidor del pensamiento de Bolívar es puede entrañar una contradicción si uno va a lo que escribió Marx del Libertador. chico, yo no sabía eso. Me vas a dar esa información. Me encantaría que Sí, los sí, sí. divagadictos y los divagoyentes supieran dónde se consigue esa información. Mira, hay un libro que se llama Bolívar y sus detractores, cuyo autor se me escapa, pero recuerdo bien el título. Ahí Ajá. fue la primera vez que yo trabé conocimiento con esto. Marx escribía artículos, no sé si era para la enciclopedia británica o para alguna otra enciclopedia, y a él le encargaron un artículo como una biografía sobre Simón Bolívar, y él se expresó en muy malos términos del Libertador. Estoy anotándolo aquí porque vamos al corte, ¿oíste? Ah, Continuamos en la caramba. próxima parte, pero vamos Continuamos, pero seguimos con los buenos. con los buenos, vamos a seguir con los Ok, buenos. ok, Pero me ok. gustaría que habláramos del Renacimiento, ¿vale? Ahí sí había Ah, gente, chico, ¿cómo pero no? ¿Cómo maravillosa. no? Hasta la ¿Cómo no? próxima parte de Divagancias, Divagadictos y Divagaoyentes del mundo. Bienvenidos a esta segunda parte de Divagancias con el señor Laureano Márquez Pérez, Y el quien, señor Miguel Delgado Esteves. mire, señor Laureano, hablamos y dijimos vamos a seguir con los buenos que cambiaron el mundo. Sí, Y te propuse el Renacimiento como un momento glorioso en la historia del hombre. Deberíamos hacer un programa exclusivamente sobre el Renacimiento porque eso hay pero tela que cortar, pero de la buena, ¿viste? me parece, me Ah, parece, me parece justo y necesario, como dice la porque liturgia. sí, porque bueno, es el renacer de todo el pensamiento clásico, de la cultura clásica, y además es un avance de la humanidad hacia la idea de que el hombre es el centro de todo, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver mucho con la dignidad humana. Bueno, de hecho, uno de los grandes del Renacimiento, Leonardo da Vinci, dibuja Ujú. al hombre de Vitruvio con las Claro, dimensiones perfectas claro, del claro. hombre. ¿Tú sabes quién fue el modelo de eso? Yo no fui. El hombre de Vitruvio, para los divagadictos que no saben, es aquel dibujo del hombre con los brazos abiertos en varias posiciones, las manos y las piernas, y se habla de que las proporciones perfectas Sí, del hombre, la distancia no sé, de aquí de la cabeza al mentón, de toda una serie de cuestiones tiene que ser proporcional con respecto al tamaño de su torso y todo, pero nosotros pudimos, tú y yo facilito hemos podido haber sido los sí, modelos claro. del hombre de Vitruvio, porque no es porque estemos presentes, Adriano, pero qué perfectos que somos. Bueno, quizá en algunos aspectos de nuestra vida, perdón, Pero mira, pero Miguel Ángel es un personaje, es sí, extraordinario, porque no solamente por su obra pictórica, sino también por todo
todo el talento que se sumaba Claro. en él, desde las artes hasta las ciencias. Un hombre que los inventos que hizo, chico, tú te imaginas a Miguel Ángel ahorita estuviera pero podrido en real porque inventó el helicóptero, el automóvil, el submarino, Todo. la manera, Patentó todo. lo patentó y había No, no patente. lo patentó, pero quiero decir, porque no existía patente, No, yo creo en ese momento, sino la patente de corso nada más. sí, Pero, verdad. pero es sin duda uno de los grandes personajes del Renacimiento, por su carácter universal, o sea, por su dominio de un montón de artes, por su espíritu científico. Además, el Renacimiento es una época compleja. Es el nacimiento donde la ciencia se va haciendo independiente de la fe. Recordemos, por ejemplo, otro grande del Renacimiento que es Galileo Galilei, con su Eppur Ujú, si muove, aunque claro. dicen que él nunca dijo el Eppur si muove, pero sí fue un No, hombre que fue juzgado y que claro. fue obligado a desdecirse de sus postulados astronómicos. Claro, bueno, y Copérnico es el que destapa una olla por allí también, a También el raíz sistema de copernicano. exacto, que era el mundo, lo que se hablaba antes era el mundo geocéntrico, o sea, todo Sí, giraba alrededor hasta que aparece esta teoría del el mundo heliocéntrico, que era el Sol, era el centro hasta donde se sabía de lo que es el sistema planetario nuestro, pero que sí, entonces todas las estrellas no se sabía de la existencia de otros soles o de otras estrellas. Se sabía que estaban allí, pero no se sabía mucho sobre sobre lo que significaba, pues, en el sistema planetario, que el Sol fuera el centro de este sistema donde estamos nosotros girando alrededor del Sol y no el Sol alrededor de nosotros como Tierra. claro, Pero eso tiene mucho que ver con la religión. Eso tiene mucho que claro, ver inclusive con cuando en la Biblia, en el Génesis, habla de que el hombre nació Dios, el barro, el origen del barro, pero sí, el origen del hombre por el barro, claro. y eso tiene que De hecho, ver la con... palabra Adán viene del hebreo Adamah, que es barro, es decir, el hombre que está hecho de barro. Ujú, Y eso que acabas de decir me recuerda a otro intelectual de este periodo, que es Pico de la Mirándola, que él dice algo que me parece muy bonito, ¿no? Él dice que Dios, como hablándole al hombre y diciéndole, no te he hecho ni terrenal, ni enteramente terrenal, ni enteramente espiritual, es decir, te he dejado la libertad, el libre albedrío, para que tú, como un hábil escultor, remates tu propia forma. Es ujú. decir, nosotros estamos aquí, hemos sido lanzados a la vida desde la infinitud del universo para rematar a la perfección nuestra propia obra. Y si somos polvo de estrellas, nuestra obligación es ser luz, es brillar, es alumbrar caminos. Fíjate, eso que tú estás hablando y que en una época basado en estos, y no solamente en la Biblia, sino otros textos antiguos, conducen a una teoría que era la llamada teoría de la generación espontánea. Mm, La mm, teoría de la generación era espontánea es que de materia inerte surge materia viva. claro, Entonces, cuando muchas personas, inclusive hay gente que no estamos tan lejos en la distancia, cuando veían un charco que de repente comenzaban a aparecer larvas de insectos, mm, larvas que sí, luego iban a ser insectos, entonces la gente pensó que era que esa materia putrefacta, materia orgánica putrefacta, producía larvas. Y eso no existe, eso es generación espontánea y eso tiene que ver con aquello del hombre de barro. claro, Hasta que claro. llega esta teoría de la generación espontánea y unos señores en Italia, uno de ellos era Spallanzani y el otro era Redi.
que eran investigadores que demuestran que esa materia orgánica en descomposición no era que producía vida, sino que habían insectos que colocaban sus huevitos sobre aquella materia orgánica en descomposición y de ahí surgía un nuevo ser vivo. Imagina. Eso, por supuesto, que cuando aparece la invención del microscopio, se refuerza la idea de la generación espontánea. ¿Por qué aparecen microorganismos? Y entonces, bueno, ¿y cómo me explica la aparición de esos microorganismos en esa materia orgánica en descomposición? Hasta que aparece un señor que ese sí le dio un vuelco importante a la historia, que es Monsieur Louis Pasteur. Pasteur. Monsieur Pasteur es la persona que, gracias a sus trabajos en microbiología, logra ya de una vez aclarar el tema de que la generación espontánea no existe, que la vida se origina de vida, cuando hace un célebre Mataraz con un cuello así que llamaban de cuello de cisne, un cuello como una S, y entonces él demuestra que los microorganismos era porque estaban en el aire, pero al haber un matraz con cuello de S, con una S largo, en la curvatura aparecían luego microorganismos que no lograban subir el tubo para contaminar en la materia orgánica que estaba en el matraz. Esta es una cuestión que hace que se deseche de una vez por todas la generación espontánea, porque Pasteur, como microbiólogo, demuestra, aparte que Pasteur es el tipo que las vacunas, Claro. las vacunas que él hizo cuando utilizó material de la saliva de un perro rabioso, inyectó, hirviendo ese material, lo inyectó a un niñito que lo había mordido un perro con rabia. Y se produjeron los anticuerpos que permitieron al niñito sobrevivir, porque una mordedura de un animal con rabia a un ser humano era muerte segura. No había Claro. para más nadie. Entonces Pasteur inventa la vacuna, todos los trabajos que hizo en bacteriología, el proceso de pasteurización, que es un método Claro. de eliminar microorganismos en materia que tú puedas alimentos, y ese método es sencillamente con cambios violentos de temperatura, ¿no? Sí. Entonces, la teoría, toda esa teoría microbiana, es un trabajo extraordinario de Pasteur, que inclusive, chicos, yo estuve en la casa de Pasteur en París. Estuviste visitándolo por allá. Claro, bueno, visité la tumba. Son amigos, ustedes No, son. no, no, yo fui a verlo como un devoto fiel de Monsieur Pasteur, y entonces fui a la casa donde él vivía, y él está enterrado, chico, en el sótano de la casa con su esposa. No me digas. Sí, señor, ahí está él con su esposa en el sótano de la casa, y ahí al lado está el Instituto Pasteur, que es uno de los templos de la ciencia en cuanto a microbiología y bacteriología se refiere. Ahí ha habido grandes investigadores que han hecho aportes formidables a la medicina, pues en general, como manera de curar a los hombres a través de vacunas, a través de son muchas las áreas de investigación del Instituto Pasteur. Pero lo cierto es que Pasteur es un personaje que es vital en la historia del hombre. Es un antes y un después. Sí, sin duda, Mira, sin duda. cuéntame de otro que tú tengas por ahí en el Renacimiento. ¿Tú sabes quién del Renacimiento, chico? Em, Miguel Ángel también es del Miguel Ángel, Renacimiento. Miguel Ángel, ¿verdad? Sí, sí. Sí, 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 Miguel Ángel, El, porque ya es Miguel Ángel de la Capilla Sistina, ¿no? el de la Capilla Sistina, nada más y nada menos, que además no le fue fácil pintar la Capilla Sistina. El Papa Julio II lo tenía a monte. ¿Cuándo vamos a terminar la Capilla Sistina? Por cierto, la Capilla Sistina es un lugar emblemático de la Ciudad del Vaticano, perdón, porque allí se eligen a los papas. En Claro, la Capilla Sistina se hace el cónclave. claro. Una vez fuimos con el Orfeo Universitario, íbamos en el año, ay Dios mío, 81 creo, para
Filipinas y tuvimos que estar unos días ahí en Roma, por supuesto había que ir al Vaticano, por supuesto había que visitar la Capilla Sixtina. Entonces aquella cuerda de malandros del Orfeón, empezamos a hacer un cónclave allí en la Capilla Sixtina, había que iba a ser el Papa. Entonces, pero pasaron cosas muy divertidas que no se pueden de contar aquí. No se pueden decir porque, pero bueno, el juicio final, por ejemplo, fue, y esto tiene hasta un contenido humorístico porque fue muy polémico. Para empezar, el Jesús que está en el centro del juicio final Ajá, es un Jesús distinto a la representación tradicional de Jesús. Para empezar, es un Jesús sin barba, que más que a Jesús se parece a Apolo, ¿no? Y claro, una de las cosas que le criticaron los cardenales era que había, o algún cardenal en particular, no recuerdo ahora el nombre de ese cardenal, era que había muchos desnudos, claro. y que fuese tapando esos desnudos que estaban allí. Y lo curioso es que, bueno, Miguel Ángel hizo lo que pudo, pero cuando llegó el día de la inauguración con el Papa, Miguel Ángel tuvo la travesura de pintar en el infierno al cardenal que tanto le hostigaba el trabajo, y lo pintó con cola de burro y orejas de burro en el infierno. Lo curioso es que él no dijo nada, pero cuando se descorrió el velo, el cardenal que estaba allí presente miró el cuadro y se vio y dijo, son ovillos, armó aquel lío y él mismo se puso en evidencia diciendo que ese era él, que lo habían pintado a él allí, en el infierno está esa imagen. Y Sí, él se pinta a sí mismo porque él pinta a San Bartolomé. San Bartolomé es el santo que fue martirizado siendo desollado vivo. Y entonces él pinta a San Bartolomé, y San Bartolomé lo pinta con la cara del crítico que con más saña se enfrentaba a Miguel Ángel. Y en la piel pinta su autorretrato. Es decir, la cara que está en la piel del San Bartolomé es la cara de Miguel Ángel. tú sabes que yo recuerdo ahora que estás hablando de esto, muchas de esas obras fueron, en este caso, de los desnudos. Él después le tuvo que poner un paño Sí, un sobre taparrabo, sí, los sí, genitales, pues para que no se vieran los sí. genitales. Entonces, yo no recuerdo cuál era el nombre del personaje chico que se me olvidó. Eh, Pan- bueno, no voy a entrar en detalle, pero sé que es un personaje muy célebre en la historia, el Sí, cual hizo inclusive algunas de las obras del Vaticano les colocaba lo que llaman un perizoma, o sea, un paño, un pañal, porque eso es un ajá, pañal, sí, 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 en sus sí. genitales. Pero eso del Renacimiento, fíjate tú que en el caso de las letras, Ujú. a quiénes podemos nosotros pensar en el mundo de las letras, aparte de un personaje como, un poquito después fue Shakespeare, ¿verdad? Shakespeare, sí, y en el caso del habla hispana, Cervantes. Claro, 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 pero son personajes también que han hecho un gran aporte a la historia del hombre. En el Sí. caso fíjate tú que Leonardo da Vinci es de 1452 y muere en el 1519. Y allí cerquita, en esa época del Renacimiento, está Nicolás Copérnico, de quien ya Ujú. hablamos. Y Sí, está también un poquitico después, ya no es Renacimiento, pero es William Shakespeare, señor. que ya estamos aquí en esto, ya me están regañando, pero no importa. ¿Por qué te regañan? Porque ya se nos acabó el Porque estoy tiempo. fuera del micrófono, pero no importa, Ah, tú me escuchaste. Y los videoadictos y los videoyentes también me sí, no, escucharon. aquí nos escuchamos todos, Aquí nos sí, sí. escuchamos todos. Pero si hay personajes allí, en el caso de, por ejemplo, en el pensamiento filosófico de René Descartes. Ah, bueno, sin duda. René Descartes con su duda metódica. Ujú. Y también podríamos hablar de Kant. Bueno, aunque Kant ya es un filósofo, ya con Descartes y Kant, más que la,
el Renacimiento, yo creo que ya estamos entrando en el periodo de la filosofía moderna y de la modernidad. Están ahí como en el límite, Sí, porque porque ya claro, son es un como, giro, somos así como como se habla del giro copernicano, es un giro copernicano en la filosofía. O sea, lo que hace René Descartes es una cosa asombrosa, es poner en todo el sistema de conocimiento del ser humano, con su famosa duda metódica, decir, bueno, ¿qué certeza tengo yo de los conocimientos que tengo, de Ujú, cómo conozco, de cómo funciona mi modelo cognoscitivo del mundo? Los claro. sentidos a veces me han engañado, entonces no puedo confiar en los sentidos. La lógica a veces me ha llevado a conclusiones. Entonces, claro, esa duda, hasta que él llega al punto que dice, bueno, hay algo de lo que no puedo dudar, y es de que hay alguien que está dudando. Entonces, Ujú, yo existo, y desde ese punto puedo partir claro. de la existencia. Hay un personaje que está poquito, unos años poquito después de René Descartes, y es un hombre cuya física dominó al mundo durante 200 años. Me refiero a Isaac Newton, al Sí, inglés Isaac Newton. sí, La sí, física newtoniana estuvo sí, hasta el siglo XX, hasta que aparece el genio maravilloso de Albert Einstein con su teoría de la relatividad, que sí, cambia de una manera radical el mundo. Antes éramos newtonianos y 200 años después que muere Newton, aparece un señor hablando de la teoría de la relatividad, señor, sí, señor. que es Einstein. Y yo recuerdo en una ocasión que hicimos un programa, Laureano, que hablábamos de aquella frase célebre, hicimos frases célebres, y sé que hablamos una frase de Einstein, que era que él no sabía si ¿cómo era la cosa de lo infinito del universo? Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo? Hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y de la primera tengo dudas. Sí, 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 Eso me parece genial, genial de sí. esa. Mira, estamos casi Mira, por... y Ajá, dime. Dante Alighieri y la Divina Comedia Ah, también, de los ¿cómo escritores no? de este tiempo. ¿Cómo es que se llama el personaje femenino de la Divina Comedia? Beatrice, Beatrice, sí. claro, Y en el caso de los franceses, Michel Montaigne, que también es el de los famosos ensayos. claro. Y hay un personaje inglés también que es muy importante en la historia, en el caso de la ciencia, que es Charles Darwin. Darwin Sin hace duda. un viaje que renueva completamente, así como la física de Einstein cambió el mundo. Darwin da una explicación sobre el origen a través De de las su teoría especies, de sí, la selección natural. Y ya eso es un rollo muy largo de explicar, pero lo cierto es que Charles Darwin cambió la concepción del mundo en cuanto al origen de las claro, especies, y, claro. y esa teoría de la selección natural está basada en algo de un matemático, Malthus, que él decía que las especies se reproducen en progresión geométrica: 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, cuando los alimentos se producen en progresión aritmética: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de tal manera que las especies consumen unos alimentos que no se están multiplicando como se están multiplicando las especies. Y eso Ya, explica en buena parte todas las hambrunas y todas las cosas que han ocurrido, donde unos son más aptos y otros no son más claro. aptos, dependiendo del medio ambiente en donde estén. Esa teoría de la selección natural, de la explicación de la evolución de Charles Darwin, también fue un gran momento en la historia del hombre que cambió completamente la historia. Sí, sin duda, sin duda. Mira, ¿quién tienes por ahí? Bueno, del Renacimiento, o seguimos Dale, porque es avanzando. que estamos ya corriendo, ya de tanto. Ah, ok. Ajá. Bueno, está de los grandes escritores, Dante, Petrarca,
Bueno, y podríamos hablar también Ajá, de Nicolás Maquiavelo con claro. su famoso libro El Príncipe, Ujú. que, bueno, para los politólogos, como en mi caso, tiene una importancia tremenda porque Nicolás Tú, Maquiavelo es el primero que empieza a sistematizar la sí, política sí. como estudio. Tú eres lo que pasa es que tú eres muy hechoneto, Laureano, porque yo le voy a decir a los divagadictos y a los divagoyentes que en su casa, de su biblioteca de Laureano Márquez, hay un libro del El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, y cuando usted Señor, abre, cuando yo abrí aquel libro, veo la dedicatoria para mi amigo y admirado Laureano Márquez de su pana Nicolás Maquiavelo. Entonces yo porque voy a hacer somos lo mismo. pana. Sí, yo sé. Es Mira, decir, yo creo que habríamos sido pana de habernos conocido. Entonces, claro, yo para ahorrarle ese trabajo, como él no lo puede hacer ya, yo mismo iba haciendo mi dedicatoria. yo voy a hacer lo mismo con la Tú sabes que Biblia. a mí a veces Con me la gustaba Biblia, cuando como visitaba Jesucristo era, como que yo quería conocer a Jesucristo, voy a agarrar una Biblia para mi pana Miguelito, aquí de tu pana Chuchu. pero mira, una de las cosas Ajá. que me gustaba era así en casa de los amigos, y agarrar algún libro, firmárselo dedicado por el autor. Pero libro, por Sí. supuesto, de gente ya no viva. Ok, mira, un personaje también es Alexander Fleming, cuando él descubre la penicilina, ¿sabes? La penicilina, Sí, que es un hongo, el también. penicillium notatus es el hongo, y él produce una sustancia que se llama penicilina, que mataban a las bacterias del medio cultivo donde estaban. Pero eso es una genialidad también de un científico como Fleming, que fue quien se dio cuenta de este fenómeno Claro, de, un poco de por azar incluso, porque él dejó unas cápsulas eso es y entonces correcto, encontró, pero el genio de haberlo descubierto claro. y además de haber salvado tantas vidas Claro, como salvó con su descubrimiento. de la penicilina. Eso es una cosa muy hermosa. A mí me gustaría, es muy reciente, pero por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, con su trabajo tan sencillo y sin alaracas, cambió muchas cosas en el mundo y ayudó a mucha gente a tomar conciencia de los grandes problemas Ujú. concretamente de la India y de las Sí, hambrunas que en ese país se ven. sí. Mira, Laureano, ya se nos quedaron una cantidad de gente, pero dejamos abierta la puerta para los divagadictos y los divagoyentes Claro, que puedan también averiguar por su completar la parte, lista. completar su Completen la lista lista. cada uno, la de los buenos y también la No, de los malos, no, que a los veces los malos no, malos, no, 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 los malos no, Laureano, no, ya bueno, basta. pero Va a de, te veces lo no hay voy a que decir, perder. Laureano, te lo voy a decir en latín. Va de retro, Satanás. Va de ¿Cómo me retro queda? Satana. Sí, señor. Mira, bueno, estas son las divagancias. Tú sabes un personaje que también es importante, que no sé si tú lo conociste, pero yo le besé el anillo, Juan Pablo II. Ah, sí, yo Ese no, es yo un lo vi de papa. lejito. No, Sí, yo no, de pana, lo vi de pana. Ese sí es no, pana. sí, claro. Ah, bueno. Que él te dijo creo que te dijo Eh, que sí, yo me acuerdo que él te que dijo, digo, talento, talento, que talento, estabas talento. lento, que no habías tocado. Simón cantaba y tú estabas lento. En Era lo que dijo efecto, el Papa, talento, exactamente. talento, Miguel. Mira, pero este Mira, programa de divagancia fue posible gracias al equipo conformado por, bueno, esa gente yo no sé si cambia el mundo, pero cambia nuestras vidas. sí, Mira, Isabela Iturriza, ella Inmaculada le dicen Sebastiano, Sor Isabela, le dicen, Sor Isabela. Sor Isabela, Sí, sí. ¿y dónde me dejan las Y, otras Sor? bueno, a Inmaculada, Ajá, ajá, bueno, esa la llaman sorpresa. sí. Y al, y al, y al reverendo Carlos, Fernando, Carlos Javier, el reverendo. no, también, él es el Ah, que hace posible que nosotros estemos a tiempo en mm, este programa para que ustedes ajá. lo disfruten como tiene que ser. Carlos Javier Y Virgües, está otro Juan Juárez. ¿Tú sí, sabes quién llegó de vacaciones? ya sé, ya sé. ¿Cuál? Fray Fernando. De, de Camacho y Altuve. Y Giancarlos Caraballo. Mira, bueno, ya saben que pueden seguir la transmisión en vivo a través de www.mundour.com
y nos puede seguir en @mundourweb, también arroba con B chiquita. No es lo mismo que arroba, que son dos No, cosas son dos cosas. diferentes. Esa Arroba palabra se radio, acentúa. arroba Radio Escuela UR y arroba Laureano Mar en Instagram y arroba MD Esteves 1 en Instagram. No, sí tenemos, pero Uy, tenemos más eso. redes que un pescador. Sí, es verdad, sí. Estamos enredados. Chao, hermano. Chao. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.